Bueno, con nosotros la presidenta del panel del fiscal especial independiente, por si acaso, para los que no, ¿verdad?, conocen cómo funciona esto. Cuando hay una persona como un senador de alto interés público y, ¿verdad?, de un puesto de gobierno, justicia investiga, le pasa a un panel de 3 ex jueces, en este caso este es el panel, y ese panel verifica la evidencia de la investigación y entonces decide si ordena una investigación adicional por un fiscal especial que ellos contratan, y entonces ese fiscal es el que presenta cargos. Ese fiscal, en este caso la licenciada Fuster, entiende que tiene 8 declaraciones juradas, de testimonios y evidencia en contra del senador Albert Torres. Con nosotros la jueza presidenta del panel del fiscal especial independiente, Nidia Coto Vives, que está con nosotros vía telefónica, y nuevamente nuestra solidaridad y obviamente deseos de que pronto estemos restablecidos de salud totalmente. Buenas tardes, presidenta. Buenas tardes y un saludo para todos. La pregunta es, ¿le sorprende esta determinación de no carga de los cargos que eran soborno? Para los que no saben, el Código Anticorrupción, que básicamente protege a los empleados de represalias del patrono, cargos adicionales por interferencia con testigos, de hecho 2 cargos por interferir con testigos. ¿Le sorprende esta determinación de no causa de la jueza? Pues nos sorprende en sobremanera. Repasando un poquito y recapitulando lo que acabas de informar, este caso se inicia con una investigación del Departamento de Justicia en la cual 2 fiscales de la División de Integridad Pública consideran que hay prueba para procesar al senador. Ese caso con esta prueba, ese récord, la refiere el secretario de Justicia al panel sobre el 6. El panel, compuesto por 3 ex jueces, determinamos que la prueba enviada por Justicia superaba la etapa de regla 6, que es la que se dio en el día de hoy. Por consiguiente, se les refiere entonces a los fiscales especiales independientes para una investigación a fondo, que no es otra cosa que identificar pruebas que los lleve a considerar que el caso se prevalecería en una etapa más allá de dudas razonables, que es la etapa y el quantum de prueba que se requiere en el juicio. Así que, pues obviamente, no estamos conformes con la determinación. Por eso, y sé que van a ir avanzada, pero la pregunta, presidenta, es ¿cuál es la evidencia? Digo, y obviamente el problema que nosotros tenemos aquí es que yo sé que no se desfila la evidencia en prueba 6, en regla 6, porque se espera la vista preliminar, pero ante la realidad de que ya una magistrada ha determinado que no hay causa, pues debería el país saber de qué tratan las 8 declaraciones juradas donde, ¿verdad?, se plantea las presuntas peticiones de dinero que este senador le hizo a sus empleados y empleadas. Hay la prueba, obviamente no la puedo comentar en esta etapa de los procedimientos, pero hay prueba de empleados, exempleados y de un jefe de agencia. La prueba, los fiscales consideran que tienen una prueba que es contundente. Ante esa contundencia de la prueba es que ya los fiscales anunciaron al panel que se proponen ir en una regla 6 en alzada. Lo sé, pero no deberíamos, o sea, ¿qué tipo de prueba? O sea, yo sabemos que hay 8 declaraciones juradas de empleados y desempleados. De hecho, a este senador le renunció todo el mundo. Una vez arrancó como senador, empezaron las renuncias al Garetowski. Eso tiende a decir, ¿verdad?, que hay un problema. Cuando empieza a renunciarle mucha gente al puesto, acabado de elegir, porque él es un senador novato, acabado de elegir y de inmediato empiezan las renuncias. La prueba es, y ahorita vamos a hablar con la senadora María de Lourdes Santiago. Le pedimos una entrevista a la senadora Joan Rodríguez Bebe, que votó en contra, a favor de evitar que se sancionara. Ella declinó nuestra entrevista, pero le hemos pedido entonces a María de Lourdes Santiago que esté con nosotros para que nos diga si está disponible para hablar sobre la prueba que desfiló ante la Comisión de Ética. Queríamos hablar con la senadora Rodríguez Bebe sobre la prueba que no desfiló ante la Comisión de Ética, pero esta no estuvo disponible hoy. Así que, ¿cuál es la prueba que se desfiló ante el panel y que desfiló ante el tribunal hoy, que la jueza determinó no causa? No podemos saber nada. Bueno, lo que sucede es que yo en este momento no estoy impedida, y lo sabe, de hablar de la prueba, porque todavía esto va a una etapa de regla 6 en alzada, pero debemos tener claro que la legislatura, en la investigación que hizo de este caso,
hubo un sinnúmero de testigos que no entrevistó. Con esos testigos, entre otros, cuentan los fiscales para considerar que su prueba es contundente. Así que yo creo que nada, en cuestión de un par de semanas se sentarán testigos en esa regla 6 en alzada y los fiscales pues entonces presentarán mayor prueba de su caso, aunque sabes que en esta etapa de los procedimientos no se presenta toda la prueba, pero hemos visto que tradicionalmente en los casos que presentan los fiscales especiales independientes pues casi celebran tres mini juicios, o en regla 6 en vista preliminar y en juicio en los méritos. O sea que, bueno... Sí, que las reglas dicen que no es así, pero así es. Esa es la situación. Y que las reglas dicen que no es así, pero así es. En la práctica se ha convertido en mini juicio. De hecho, Claro. Presidenta, vamos a explicar eso brevemente. Es que estamos hablando de un senador que había 4 declaraciones, no una, no 2, no 3, 4 declaraciones de diferentes personas, pero como no estaban juramentadas, pues no se podían utilizar en evidencia ante la Comisión de Ética, donde se decía, ¿verdad?, unas peticiones de dinero extrañas y una gallinita. Usted no me pregunte qué son las gallinitas, porque yo no sé, pero yo me imagino que eran ponedoras. Sí, ponían, eran ponedoras. Entonces, la gallinita. Entonces, y había otra declaración que sí era jurada, y en esa declaración que sí era una declaración jurada, se presentó fuera del término reglamentario ante la Comisión de Ética. Es decir, que la declaración que sí se juramentó tampoco se usó en evidencia. Y eso es lo que provoca que la Comisión de Ética supuestamente no tenía evidencia suficiente para poder determinar unas sanciones adicionales contra el senador Albert Torres, que es Albert, por si acaso. Y Albert Torres, ¿verdad?, pues sale bien y dice que, ¿verdad?, que llegaron la verdad, etcétera, etcétera. Esas 5 declaraciones que no estaban juramentadas o que entraron fuera de término ante la Comisión de Ética, ¿ustedes sí pudieron interrogar a esos testigos? Y los fiscales entrevistaron un sinnúmero de testigos, no puedo entrar en los nombres, ¿verdad?, en este momento, pero los fiscales entrevistaron un sinnúmero de testigos y fueron hoy allí con 8 declaraciones juradas. Con 8 declaraciones juradas, con 4 denuncias, y pues no deja de llamar la atención, ¿verdad?, que se determine causa en dos casos de intervención con los testigos, que la prueba, según explican los fiscales, tienen suficiente prueba para ello. En el caso del Código Anticorrupción también, y en el caso del soborno, cuando hay declaraciones juradas sobre cada uno de los elementos del delito. ¿Qué significa soborno para los que nos están viendo y no saben lo que necesariamente significa soborno? Bueno, que se le esté requiriendo a una persona que haga aportaciones, y si no, pues puede acarrearle consecuencias. O sea, o pagas esto o te puede pasar esto. ¿Eso es soborno? Sí, pues puede acarrearle consecuencias. Por eso. Muchas gracias, Presidenta. Siempre estoy a la orden. Orando por su salud. Saludos, igualmente. Y cuando regrese, la prueba que desfiló y